Tratamiento médico cuando tenemos alguna de estas enfermedades. Sería muy fácil darle la charla diciendo, bueno, si ustedes tienen una meningoencefalitis granulomatosa, el tratamiento es este. Si tienen un meningioma, el tratamiento es este. Si tienen una isquemia, el tratamiento es este. Pero lo real es que nosotros tenemos 4 posibles situaciones. Como vimos, en un animal que tiene un diagnóstico presuntivo de algunas de estas 3 categorías de enfermedades. Una es que tengamos un animal en estado crítico sin diagnóstico, es decir, nos llega al centro de internación o a la veterinaria un animal con convulsiones, con signos de aumento de presión intracraneana, con un cuadro de presentación aguda y no sabemos lo que tiene, ¿sí? La otra situación es que tengamos un animal en estado crítico con diagnóstico, por ejemplo, un animal con un tumor cerebral que entra en un estatus epiléptico, descompensado, ¿sí? Hipotenso, hipovolémico, hipoxémico, con signos de aumento de presión intracraneana, por ejemplo. La otra es que tengamos un animal estable, sin diagnóstico, nos viene a la consulta porque ha tenido una convulsión, pero el animal entra caminando sin ningún tipo de problema. Y lo otro es que tengamos un animal estable con diagnóstico, es decir, lo tenemos en pleno tratamiento o lo diagnosticamos y el animal está en condiciones de empezar un tratamiento ambulatorio sin ningún tipo de urgencia, ¿sí? Entonces, bueno, veamos cada una de las situaciones. Posiblemente la más común, o una de las más comunes, un animal en estado crítico sin diagnóstico, ¿sí? Esto es una emergencia neurológica, es una auténtica emergencia neurológica. Si nosotros tenemos entonces un cuadro intracraneano, focal, multifocal o difuso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, primero, monitorear los parámetros vitales, es decir, el ABC de la emergentología, que no vamos a ahondar en esto, hacer la estabilización intracraneana, investigar y tratar las posibles causas. Si es posible, simultáneamente, ¿sí? Si no, lo más rápido posible, especialmente estas 2 primeras etapas. Ver si está en normocapnia, en normoxemia, normovolenia, o si está en hipercapnia, hipóxico, hipovolémico. En ese caso, ¿sí? Suplementamos con oxígeno, hacemos hipertónica de cloruro de sodio para expandir, eventualmente gelatinas, es decir, todo el tratamiento habitual cuando tenemos un animal que esté en situación de choque. Si nosotros tenemos un animal normal, pero con signos intracraneanos, hacemos un tratamiento sintomático de las complicaciones neurológicas que van surgiendo. ¿Cuáles son? Convulsiones o hipertensión intracraneana. ¿Cómo sabemos que el animal está con hipertensión intracraneana? Bueno, lo podemos medir objetivamente, pero lo habitual es que lo tengamos que sacar a partir de la clínica, con la escala de Glasgow, por ejemplo, ¿sí? Que habló Laura esta mañana, midiendo los movimientos oculares y los reflejos fotopupilares, el grado de movilidad y el estado de conciencia, o hay algunos tips clínicos que nos sirven para saber rápidamente si un animal está con presión intracraneana. Básicamente, el estado de conciencia es un muy buen indicador de la presencia o no de hipertensión intracraneana. La reactividad pupilar es un buen indicador de ausencia o presencia de hipertensión intracraneana, y la bradicardia en un paciente que está estuporoso es un indicador de aumento de presión intracraneana y merece tratarse como corresponde: manitol, furosemida, oxigenación y eventualmente, en un caso crítico, craniectomía, ¿sí? O como barbitúrico, etc. Si tiene convulsiones, que es otra de las complicaciones, crisis seriadas o estatus epiléptico, lo trataremos con diazepam, fenobarbital, tiopental, es decir, el esquema típico como para un estatus epiléptico, ¿sí? En el caso que podamos investigar y tratar las posibles causas, hacemos resonancia magnética, punción de líquido cefalorraquídeo si el animal está en condiciones, y en el caso de que sospechemos una isquemia, investigar sobre las posibles causas del embolismo. Ese básicamente es el algoritmo como para actuar ante un animal con un cuadro de emergencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un animal en estado crítico con diagnóstico? Es decir, sabemos lo que tiene y ese animal se reagudiza. Esto también es una emergencia neurológica, ¿sí? En el caso de un infarto hemorrágico, si la presión sistémica es mayor a 180 y tenemos manifestaciones oculares de hipertensión, ingurgitación de los vasos epiesclerales, si hacemos fondo de ojo y vemos hemorragias retinianas, ceguera con midriasis fija,
edema de papila, etc. Bueno, hacemos un tratamiento antihipertensivo con eventualmente enalapril, benacepril, amlodipina, ¿sí? En el caso de una meningoencefalitis, terapia inmunosupresora. Es muy bueno no solamente aplicar corticosteroides, sino citarabina en dosis de 200 a 600 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa. Esa es la dosis para tratamiento de rescate de las enfermedades inmunomediadas. Realmente con estas dosis, nosotros generalmente trabajamos con 100 a 200 miligramos por metro cuadrado, pero la bibliografía describe hasta 600 miligramos por metro cuadrado. Y la mejoría inmediata que tienen los animales es realmente notoria. En el caso de una neoplasia, terapia descompresiva, corticosteroides, craniotomía paliativa y eventualmente, María Elena hablará de esto, pero está descrita la derivación ventrículo-peritoneal si hubiera hidrocefalia efectiva. Pero básicamente terapia descompresiva. Acá podríamos agregar oxigenación, manitol, furosemida. Fíjense, aquí sí están indicados los corticosteroides y en primera línea. Los corticosteroides se usan definitivamente en meningoencefalitis no infecciosas porque decíamos que todas estas enfermedades, sea cual sea, son aberraciones del sistema inmune, por lo tanto la terapia inmunosupresora es imprescindible. Y en el caso de las neoplasias, justamente el uso extendido de los corticoides en neurología viene a cuento del efecto espectacular que tienen los corticoides en tumores cerebrales. Esa es una de las indicaciones principales de los corticosteroides en el sistema nervioso central. ¿Pero por qué? Porque los tumores tienen vasos sanguíneos, nada que ver con los vasos sanguíneos cerebrales normales. Los vasos sanguíneos de los tumores son fenestrados y la mayoría de los tumores más agresivos son muy vascularizados, de modo que provocan con un crecimiento rápido edema vasogénico muy fácilmente y el edema vasogénico tiene muy buena respuesta ante los corticoides. Entonces, en estos dos tipos de enfermedades, los corticosteroides son primera indicación, ¿sí? No así en los infartos, ni isquémicos ni hemorrágicos. ¿Qué pasa con un animal estable sin diagnóstico? Es decir, un animal nos viene a la consulta porque ayer tuvo una convulsión, lo revisamos, puede no tener signos interictales, puede tener signos interictales, leves, más graves, ataxia, algún grado de paresia, signos de nervios craneanos, lo que sea. Tenemos un animal entonces que es ambulatorio, no es una emergencia, pero no tiene diagnóstico. Entonces con este animal tenemos que iniciar el protocolo diagnóstico, que consistía, si sospechamos de vascular, imágenes. Si sospechamos de inflamatorio neoplásico, imágenes y análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y eventualmente es absolutamente válido y es absolutamente necesario en algunos casos iniciar simultáneamente un tratamiento anticonvulsivante, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros podemos utilizar dos grandes grupos de anticonvulsivantes, independientemente de los mecanismos farmacodinámicos y farmacocinéticos. Tenemos los anticonvulsivantes de acción inmediata y tenemos los que necesitan un periodo de acumulación. Si nosotros tenemos un animal con sospecha de una meningoencefalitis o un animal con una neoplasia que está convulsionando seguido, no podemos esperar una acumulación de 10 a 15 días con fenobarbital o de 3 o 4 meses con bromuro. Entonces necesitamos hacer dosis de cargas o utilizar anticonvulsivantes de acción inmediata para que podamos hacer el diagnóstico sin que el animal convulsione. ¿Estamos de acuerdo? Tener en cuenta eso, tener en cuenta los periodos de acumulación del fenobarbital y el bromuro y tener en cuenta que las benzodiazepinas y el gabapentin prácticamente no tienen periodos de acumulación. Entonces son de elección si queremos una acción inmediata. Entonces, estabilizamos al animal con el tratamiento y, mientras tanto, buscamos lo que tiene. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Si nosotros tenemos un animal que tiene un inicio agudo, ¿sí? Y se estabilizó, y sospechamos de un accidente cerebrovascular o de una isquemia transitoria, y ese animal está con convulsiones, yo particularmente no uso fenobarbital porque uno de los efectos colaterales o adversos del fenobarbital es aumentar el colesterol y bajar las hormonas tiroides. Y una de las causas de accidentes cerebrovasculares o ataques isquémicos transitorios son el hipotiroidismo y la hipercolesterolemia. Entonces, yo particularmente utilizo estas hasta tener diagnóstico y después elijo qué es lo que uso. Y tener en cuenta también
que la combinación de una droga de efecto inmediato y una acumulativa es el doble de efectos adversos. Porque cuando ustedes dan fenobarbital o bromuro, el efecto terapéutico lo ven en 10-15 días para el fenobarbital, 3-4 meses para el bromuro, pero los efectos adversos lo ven al segundo día que se le empiezan a dar. También hay que tener en cuenta que un animal con una neoplasia cerebral va a estar deprimido, va a estar con debilidad, y si nosotros damos 2 anticonvulsivantes simultáneamente, el animal va a estar más deprimido, va a estar más débil. Es decir, hay que evaluar cada caso en particular. En todo caso, tengamos en cuenta esto, ¿no? Estas de acumulación inmediata, estas de acumulación lenta, y si sumamos las dos, el doble de efectos adversos. ¿Sí? Entonces, en cada caso en particular, uno evaluará qué es lo que prioriza. Animal estable con diagnóstico, es decir, nosotros sabemos que nuestro paciente tiene una meningoencefalitis inmunomediada, ¿sí? Pero no es una urgencia. En estos casos, tratamos específicamente la enfermedad, y si es posible o si es necesario, damos anticonvulsivantes. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento para las meningoencefalitis no infecciosas? Esto es interesante. Como bien decía Daniel hace un rato, las meningoencefalitis no infecciosas tienen una prevalencia altísima. Sin embargo, hasta el año 2010, o sea, hasta hace 4 años, solamente se habían publicado 9 estudios focalizados en el tratamiento de meningoencefalitis granulomatosa y meningoencefalitis de origen desconocido. ¿Sí? De manera que nadie sabe cuál es el mejor tratamiento para este tipo de enfermedades. Yo les voy a contar qué se usa, pero realmente no hay estudios serios que nos digan este es el protocolo diagnóstico mejor para encefalitis necrotizante, este es el mejor para granulomatosa y este es el mejor para meningoencefalitis de origen desconocido. Y hay muchas causas para eso. En principio, la base del tratamiento para cualquier enfermedad inmunomediada son corticosteroides, es decir, drogas inmunodepresoras, ¿sí? O inmunosupresoras, con un rango que va desde dosis antiinflamatorias hasta inmunosupresoras. Hoy en día, la preferencia es utilizar prednisona o prednisolona en dosis inmunosupresoras, 2 a 4 miligramos kilo día, o inicialmente 2 a 4 miligramos cada 12 horas, por 2 o 3 días, después bajar a 1 vez por día durante 2 o 3 días más, y después ir bajando la dosis hasta buscar la dosis mínima efectiva. ¿Sí? Pero el corticoide es la base de la terapia para este tipo de enfermedades. Sin corticoide, la cosa en general no funciona. Sin embargo, la mediana de sobrevida para perros tratados solamente con corticosteroides varía de 28 a 357 días, con un N de 43 perros. Es decir, hay muy pocos estudios objetivos que nos digan realmente la efectividad de los tratamientos. Pero fíjense que una enfermedad inmunomediada tratada solamente con corticoides no llega al año de sobrevida. ¿Sí? Es decir, el corticosteroide solo es necesario, puede resolver los signos temporariamente, pero es insuficiente para resolverlo definitivamente si es que se puede resolver. ¿Sí? Cuando se usan corticoides con otras drogas inmunosupresoras, fíjense el rango, ¿sí? De 1 a 2.469 días. Y esta es la mediana con los distintos inmunosupresores, con un N un poco más grande, de 136 animales. ¿Sí? ¿Cuáles son los que se utilizan siempre junto a corticosteroides? Ciclosporina, lomustina, citarabina, procarbazina, micofenonato, leflunomida, azatioprina y eventualmente, cuando hay disponibilidad, radioterapia. Especialmente indicada en casos de meningoencefalomielitis granulomatosa focal. ¿Sí? Estas son las dosis aproximadas o indicadas para los inmunosupresores en combinación con los corticoides. Yo les voy a contar de las drogas que tengo más experiencia, que son esas tres: la citarabina, la azatioprina y la leflunomida. La azatioprina es por lejos la droga más efectiva. ¿Sí? Bien, la citarabina impide la síntesis de ADN, ¿sí? Por inhibición de la ADN polimerasa, y hay muchos protocolos de tratamiento para utilizarlo en enfermedades inmunomediadas. Este es uno de ellos: 1 miligramo kilo cada 12 horas por 3 semanas,
1 miligramo kilo cada 12 horas por 6 semanas, 0,5 miligramos kilo por 3 semanas, ¿sí? Con intervalos de 3 semanas, para utilizar posteriormente 0,5 miligramos kilo cada 48 horas indefinidamente. Otros protocolos nos dicen de utilizar dosis de 50 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas, hacer 4 tratamientos cada 3 semanas y así ir aumentando la frecuencia entre tratamientos para utilizarlo en forma indefinida. Yo particularmente uso 50 miligramos por metro cuadrado por día, 4 días por semana, por 4 semanas, descansando una, ¿sí? Y siempre haciendo hemogramas de control, hemogramas completos, viendo el recuento total de blancos, viendo los linfocitos y viendo las plaquetas. En general la citarabina es una droga con muy pocos efectos adversos a largo plazo, es una droga muy noble y que realmente da muy buenos resultados. Y lo que tiene de bueno es que la podemos utilizar, este es otro protocolo, una vez por mes, vía endovenosa, 100 a 200 miligramos por metro cuadrado. Y le decía, lo que tiene de bueno la citarabina es que la podemos utilizar cuando hay agudizaciones para tratamientos de rescate en dosis tan altas como 200 hasta 600 miligramos por metro cuadrado vía endovenosa, 1 o 2 días seguidos, ¿sí? La citarabina realmente es una droga muy buena y muy interesante para este tipo de enfermedades, sobre todo por la seguridad que presenta en tratamientos crónicos, ¿eh? La azatioprina es otra droga muy buena, antagoniza el metabolismo de las purinas porque inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos y por lo tanto la mitosis. Además se incorpora a los ácidos nucleicos y provoca una ruptura cromosómica y además inhibe la formación de coenzimas y por lo tanto altera el metabolismo celular. Realmente tiene muchos efectos y es muy interesante como droga inmunosupresora. Esta es la dosis, 2 miligramos kilo día. El gran problema de la azatioprina es que hay que controlarla cada 15-20 días porque da linfopenia, leucopenia muy severa y a veces también disminución crítica del número de plaquetas. Así que hay que controlarla muy estrictamente cada 15-20 días, ¿eh? Y en esto hay que ser muy drástico porque si no, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Si usan azatioprina, mucho control. Lo que se puede hacer es comenzar con azatioprina y cuando empiezan a disminuir los blancos o las plaquetas, cambiar a citarabina. Y siempre con corticosteroides, ¿sí? Y la leflunomida es una droga también muy interesante. Lo que tiene es algún efecto sobre las enzimas hepáticas, pero no es hepatotóxica. Inhibe esta enzima dihidroorotate deshidrogenasa, que es limitante de la síntesis de nucleótidos pirimidínicos, por lo tanto es muy antiproliferativa, y la dosis es de 2 a 4 miligramos kilo día. Si ustedes van a usar la leflunomida, lo que tienen que hacer son chequeos hepáticos periódicamente. Pero es una droga también realmente interesante y que ha dado muy buenos resultados. Con las otras, la verdad es que no tengo experiencia. La radioterapia se ha utilizado como tratamiento en casos de meningoencefalomielitis y granulomatosa focal. Radioterapia en una época teníamos en Buenos Aires, ahora hay un centro de veterinaria en Rosario. Es el único lugar en el país donde se hace radioterapia, ¿sí? ¿Por qué se usa radioterapia en el caso de meningoencefalomielitis granulomatosa? Porque muchos autores consideran que la forma focal es un tipo de neoplasia de células B. Y de hecho muchos autores operan la meningoencefalomielitis granulomatosa focal. Es una cirugía como la del meningioma, donde es extraxial, la operan, ¿sí? O cuando sospechan de meningoencefalitis granulomatosa. Lo cierto es que, como les decía antes, es que el tratamiento protocolar óptimo, el que recomiendo para cada una de las enfermedades, es desconocido porque en realidad nosotros únicamente sabemos lo que estamos tratando cuando el animal se murió y podemos acceder a la necropsia. Nosotros podemos tener una sospecha in vivo muy fuerte, especialmente las encefalitis necrotizantes, pero sabemos lo que estamos tratando cuando hacemos necropsia. Por lo tanto, ¿sí?, cuando se describen casos en donde no hay confirmación histopatológica, nosotros no sabemos lo que estamos tratando, ¿eh? Por eso, este estudio que les nombraba antes es muy interesante, porque este trabajo comparó las historias clínicas de casi 500 perros con diagnóstico definitivo de meningoencefalitis granulomatosa o encefalitis necrotizante, y las comparó
con las historias clínicas de perro con meningoencefalitis de origen desconocido. ¿Y cuál fue el objetivo de este trabajo? Ahí tienen las referencias si lo quieren leer. El objetivo fue separar grupos de perros con distintas meningoencefalitis inmunomediadas para agruparlos en categorías homogéneas, en base exclusivamente a las características clínicas, es decir, poder trabajar con un criterio que permita agrupar perros, ¿sí?, que tienen características similares sin diagnóstico histopatológico, in vivo, que es lo que nosotros necesitamos. Y el objetivo final es este, ¿qué es lo que estamos tratando? Es decir, criterios para establecer el diagnóstico in vivo de las meningoencefalitis de origen desconocido, que en realidad es lo que nosotros podemos asegurar en base a criterios de exclusión. La recomendación de este trabajo es que debemos incluir en el grupo de meningoencefalitis de origen desconocido a aquellos animales mayores de 6 meses, con evidencias clínicas de enfermedad focal, multifocal o difusa, con imágenes que muestren lesiones hiperintensas intraxiales, únicas, múltiples o difusas en secuencia T2. Ese es un candidato para meningoencefalitis de origen desconocido. El análisis de líquido cefalorraquídeo tiene que ser hipercelular, con predominio de células mononucleares, y se deben excluir los perros que presenten predominancia de neutrófilos o eosinófilos, porque no entrarían en el grupo de meningoencefalitis de origen desconocido. Obviamente hay que descartar la presencia de enfermedades infecciosas y también tienen que excluirse los perros con signos espinales, porque recuerden que la única meningoencefalitis inmunomediada que da signos espinales es la meningoencefalomielitis granulomatosa, los perros Pug, Terrier de Yorkshire, Maltés, Shih Tzu, Chihuahuas, que presenten resonancias magnéticas con lesiones corticales quísticas asimétricas e hipotensas en secuencias T1, porque esos animales seguramente tienen una necrotizante, ¿sí? También los Pug con convulsiones y con resonancias magnéticas que muestren pérdida de marcación entre la sustancia blanca y gris, que está sugerido por imágenes hiperintensas en T2, porque esas son las imágenes y las razas típicas de encefalitis necrotizante. Y los casos que solamente presenten neuritis óptica sin otras deficiencias, que tengan resonancia y análisis de líquidos cefalorraquídeos normales, también deben excluirse de esta categoría, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir, bueno, los que tienen todas esas características de exclusión son encefalitis necrotizantes. Los que tienen signos espinales son meningoencefalitis granulomatosa. Y todo el resto son meningoencefalitis de origen desconocido. En realidad con eso nos vamos a quedar con muy pocas casos con diagnóstico de certeza, ¿sí? Las conclusiones de este trabajo fueron que las meningoencefalitis no infecciosas tienen muchísimos problemas para clasificarlas y diagnosticarlas in vivo, porque son muy variables, y por lo tanto la única forma de separarlas es aplicar criterios de exclusión muy estrictos para saber si estamos en presencia de una meningoencefalitis de origen desconocido. ¿Por qué es tan importante decir que este animalito tiene una necrotizante, una MEG o una de origen desconocido? Porque en general el pronóstico para las necrotizantes es nefasto. Para la meningoencefalitis granulomatosa es un poco mejor, y las de origen desconocido tienen un 33% un buen pronóstico, ¿sí? Un 33% un pronóstico reservado, es decir, el animal no se muere, pero queda con signos permanentes, y un 33% tienen un pronóstico malo, ¿sí? Entonces es importante distinguir estas categorías para, aunque sea, intuir qué es lo que estamos tratando. Y además, para en el futuro, ¿sí?, hacer estudios clínicos que nos permitan sugerir los tratamientos ópticos. Hoy en día no podemos decir, para el necrotizante lo mejor es dar citarabina o azatioprina, o para la MEC lo mejor es dar esto, o para la otra lo otro. Porque en realidad todos los casos publicados hasta ahora saben lo que estaban tratando después de hacer necropsia, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ven que es un gran intríngulis las meningoencefalitis no infecciosas, ¿sí? Con las neoplasias cerebrales la cosa es un poquitito más sencilla, no tanto, ¿sí? ¿Cuáles son las terapias primarias para tumores cerebrales? Radioterapia, cuando hay disponibilidad, remoción quirúrgica, cuando se puede, en el caso de los meningiomas, de algunos meningiomas,
y en ocasiones la quimioterapia. Estos son los promedios de sobrevida después de una cirugía para meningiomas. 650, pero con un N de 10, N4, N17, N34, N42. Este es el que más representativo. Pero ven que los promedios de sobrevida con cirugía, con meningiomas, son buenos realmente. Lo que hay que advertir a los propietarios, bueno, ya seguramente va a hablar María Elena de eso, es que hay una mortalidad perioperatoria interesante, especialmente en gatos. Tengan en cuenta que los gatos adquieren o manifiestan los síntomas de meningioma de viejos, el promedio de presentaciones por encima de los 11 años. Decíamos antes que los gatos suelen tener una capacidad de acomodación muy importante, pero cuando presentan síntomas es porque el tumor es muy grande y están descompensados, pueden presentar mortalidad perioperatoria. Y lo otro que hay que advertirle al dueño siempre es que, si bien la imagen es muy específica de meningioma, por lo general cuando Daniel nos dice meningioma, es meningioma. Lo que no podemos asegurar es que sea un meningioma benigno, ¿sí? Uno dice, métase en la cirugía porque el meningioma es un tumor benigno. Lo que nos olvidamos es que hay 11 tipos de meningiomas, y si bien estadísticamente los perros suelen tener los meningiomas más benignos, hay un pequeño porcentaje que tiene meningiomas anaplásicos que tienen un comportamiento muy semejante a los gliomas, por lo tanto son meningiomas malignos, y que esos meningiomas malignos únicamente los podemos diagnosticar con la histopatología, no en base a las imágenes. Entonces, nos ha pasado de embarcar a propietarios en la cirugía de un tumor, teóricamente con un buen pronóstico, y que después de la cirugía rápidamente vaya todo para atrás. Entonces son cosas que hay que advertirle a los dueños. Definitivamente, cuando hay una imagen de un meningioma extraxial de fácil acceso quirúrgico o de acceso quirúrgico posible, yo recomiendo la cirugía, pero hay que avisarle al dueño todas estas cosas. Los perros tratados con radioterapia convencional, sin cirugía, solamente con radioterapia, el promedio de sobrevida no llega al año. Por lo tanto, lo ideal cuando el tumor es quirúrgico es mandarlo a cirugía y después eventualmente combinarlo con radioterapia. Y la quimioterapia se utiliza en adición a las cirugías en algunos animales. No es la indicación primaria. Se utiliza la carmustina, la lomustina, que pueden tener alguna efectividad contra los gliomas. El linfoma primario podemos usar citarabina y metotrexato, pero el linfoma primario, especialmente en los gatos, el pronóstico a corto plazo es malo, ¿sí? Así que no nos da tiempo de usarlo. Y mi experiencia es que con carmustina y lomustina los efectos adversos son bastante complicados. Entonces, lo más habitual es usar terapia de soporte, que no es invasiva, no trae grandes efectos adversos, salvo los de los corticoides, pero que ayudan a que el animal tenga una buena calidad de sobrevida el tiempo que le toque vivir con su tumor que no es quirúrgico. Y en esto utilizamos corticoides, anticonvulsivantes y diuréticos, ¿sí? En veterinaria están apareciendo datos sobre investigación de características moleculares de tumores cerebrales caninos, que si bien en medicina humana es un hecho habitual, en medicina veterinaria recién estamos empezando a utilizarlo. ¿Qué es lo bueno de identificar características moleculares? Que nosotros, tumores que son aparentemente iguales desde el punto de vista histológico, los podemos agrupar en distintas categorías, ¿sí? ¿Y qué tiene de bueno agrupar los tumores en categorías? Por ejemplo, hay tumores gliales que pierden estos determinados cromosomas que son más sensibles a la quimioterapia. Por lo tanto, nosotros sabemos que un animal o un individuo que tiene un tumor con esas características moleculares van a responder mejor a la quimio, ¿sí? O algunos gliomas, ¿sí?, que tienen una expresión exagerada de determinados factores de crecimiento, son mucho más resistentes a la radiación. Entonces sirve para hacer un pronóstico y para elegir un tratamiento. Y además, hoy en día hay tratamientos dirigidos, ¿sí? Yo siempre digo, para mí estas cosas son de ciencia ficción. Yo soy viejo y cuando estudiábamos, los que me escuchan se van a cansar de escucharlo, ¿sí? Pero cuando yo estudiaba genética existían las leyes de Mendel y la mosca de los frutos.
Y en inmunología era una materia semestral, optativa, el TISAR tenía el tamaño de un anteojito y el gran descubrimiento era que había anticuerpos. Bueno, de ese tiempo hasta ahora la cosa ha cambiado y mucho. Entonces hoy en día tenemos tratamientos dirigidos donde se puede reemplazar la función anormal de un gen supresor o inhibir factores de crecimiento, ¿sí? Y con eso podemos inhibir, por ejemplo, el crecimiento de vasos sanguíneos de determinados tumores. Para eso sirve el diagnóstico molecular y, sin duda, es lo que se viene en el futuro. No sé si lo veremos nosotros, pero las generaciones más jóvenes seguro que lo van a ver. En las encefalopatías vasculares, el objetivo en el cuadro agudo es reducir el edema, mantener, mejorar o restablecer la circulación y la oxigenación tisular y controlar las posibles secuelas de las complicaciones intracraneanas. Convulsiones, aumento de la presión intracraneana. Esto en el cuadro agudo y para los infartos isquémicos. Para los infartos hemorrágicos hay que ver que no haya hipertensión sistémica y tratarla en ese caso. Pero sin duda, el ACV en general, en veterinaria, tiene muy buen pronóstico, ¿sí? En general. Yo cuando estudiaba me contaban que los animales no tenían ACV porque tenían muy buena capacidad de formar colaterales. Bueno, me mintieron en un 50%, los animales hacen ACV, ¿sí? Lo que es cierto es que tienen muy buena capacidad de formar colaterales. Para que formen colaterales, lo único que necesitan es tener una muy buena presión de perfusión. Eso facilita la formación de colaterales y con eso se recuperan. Entonces, hacer el diagnóstico de una ACV es relativamente sencillo. Un animal que tuvo un cuadro multifocal o focal de aparición hiperaguda, ¿sí? Que estuvo estable durante 2 o 3 días y después empezó a recuperar sin tratamiento y llega a la consulta 10 días después caminando y moviendo la cola, bueno, sin duda tuvo una ACV. El desafío es encontrar qué es lo que le provocó la ACV, porque si no identificamos la causa, seguramente lo va a volver a repetir. Hay causas bien establecidas: hipotiroidismo, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, enfermedades lipídicas en general, enfermedades metabólicas que provocan hipertensión o cambios en el metabolismo lipídico, como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, la insuficiencia renal crónica que provoca hipertensión, las cardiopatías, pero muchas veces nosotros no encontramos absolutamente nada. Buscamos todas las causas predisponentes y no encontramos nada. Eso es muy bueno para el dueño, porque dice que bueno, mi animal no tiene nada. Yo cuando atiendo un infarto isquémico que no encuentro nada, realmente estoy muy inseguro de cómo va a ser el futuro de ese animal, porque hay algunas alteraciones a nivel de vasos sanguíneos, ¿sí? Estenosis por depósito de amiloide o cosas por el estilo que realmente no los podemos tratar con tratamiento sintomático, ¿sí? Y tengan en cuenta que los vasodilatadores cerebrales, que son los que utilizamos para el manejo ambulatorio a largo plazo de los animales en los que no hemos podido identificar la causa, no son mágicos, ¿sí? No es que uno da un vasodilatador cerebral y las arterias se abren como una flor, como por arte de magia, sino que las arterias que tienen depósitos de sustancias amiloides, por ejemplo, en su túnica muscular, no responden a ningún vasodilatador cerebral, porque el vasodilatador no es un stent que se mete y hace fuerza. El vasodilatador actúa sobre canales que actúan sobre el músculo liso. Si el músculo liso está impedido de actuar por depósito de sustancias que la hacen inexpansible, no hay vasodilatador cerebral que dé resultado. Entonces, cuando no encontramos causa, que en mi experiencia es la mayoría de los animales, realmente el pronóstico pasa de ser favorable a ser reservado a favorable, ¿sí? Porque no podemos evitar que el animal vuelva a tener accidentes cerebrovasculares. En conclusión, cuando nosotros podemos reconocer tempranamente estos trastornos y poder hacer un tratamiento adecuado en base a un diagnóstico, es decir, un tratamiento específico en base a un diagnóstico adecuado, sin lugar a dudas es la mejor situación. Es decir, tenemos en mente que existen estas enfermedades, sabemos cómo diagnosticarlas, nos acompaña el laboratorio, nos acompañan las imágenes, logramos un diagnóstico de certeza, hacemos un tratamiento específico y bueno, esa es la mejor de las situaciones, ¿sí? Desgraciadamente les tengo que contar que habitualmente esto no sucede y lo que hacemos es un tratamiento sintomático en base al conocimiento que estos trastornos existen,
a incluirlos en el diagnóstico diferencial, a hacer un buen diagnóstico diferencial criterioso en base a la categorización, ¿sí? Teniendo en cuenta reseña, inicio, progresión, edad del animal y localización neuroanatómica, y en base a eso hacemos un tratamiento sintomático, que la mayoría de las veces nos da resultado y a veces no. Bien,